En este video te voy a enseñar a cómo puedes hacer para empezar a dominar tus emociones. Bueno people, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En este video te voy a enseñar a cómo puedes hacer para empezar a dominar tus emociones. Cuando dominas tus emociones, empiezas a sentir cómo empieza tu vida, empiezas a dominar el rumbo que tiene tu vida. Porque yo también me encontré inmerso en esa situación donde no dominaba mis emociones y lo único que yo sentía era cómo pasaban los días, cómo pasaban las semanas, cómo pasaban los meses, pero no veía esa visualización o ese camino. Simplemente habían ocasiones donde yo me sentaba y no me encontraba con rumbo alguno, no me encontraba con un sentido de vida alguno. ¿Por qué? Porque no dominaba mis emociones. Así que te voy a decir rápidamente cómo puedes hacer para dominar tus emociones. Te voy a decir que es lo primero que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es establecer hábitos, establecer prácticamente como una rutina. ¿Por qué? Cuando tú te centras en una sola rutina, esos hábitos harán que te centres en lo que debes hacer. Bien sea trabajo, bien sea gimnasio, bien sea dieta, actividades que te lleven en pro de la visión que tú tienes, en pro de ese rumbo, ¿vale? Cuando tú te estableces hábitos o te estableces acciones diarias que tienes que ejecutar, simplemente eso te va a poner como una lista de check y no te va a dejar disvariar por lo que ocurra día a día. Pasa muchísimo que simplemente por actividades que de un momento a otro surgen, problemas que de un momento a otro surgen, empezamos a perder esa dirección del día a día y es lo que nos evita o es lo que nos separa de nuestro camino hacia lo que verdaderamente queremos en la vida. Así que establecer ese horario, por así decirlo, esos hábitos innegociables harán que te centres en lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Porque normalmente nos dejamos llevar por las emociones y habrán días que, por ejemplo, no falles a esos hábitos. Habrán días que, por ejemplo, no falles a tu rutina. ¿Cuál es la rutina? Ir al gimnasio, ir a leer, comer bien, trabajar, centrarte en tu negocio, en tu emprendimiento. Y habrán veces que puedas fallar. ¿Por qué? Porque por el momento te dejas llevar por esas emociones de si estoy motivado voy a entrenar. Si estoy motivado, entonces como bien y me mantengo en una buena dieta. Si estoy motivado, entonces leo lo que tengo que leer, información que verdaderamente me aporte valor y lo hago. Pero ¿qué pasa los días que entonces no te sientes motivado? Esos días simplemente pierdes ese foco. Y como tienes esa intermitencia de hay días que sí lo hago y hay días que no lo hago, empiezas a darle una dominancia o empiezas a dejar que tus emociones determinen tus acciones diarias. Entonces mi recomendación es: ¿qué pasa cuando falles? Trata de poner en cuanto antes nuevamente esa rutina estricta, esos hábitos estrictos, para que poco a poco te vayas formando en lograr y completar tu proceso diario. Pero si fallas, entiende que somos humanos, entiende que no somos perfectos, que esas fallas son las que nos hacen más fuertes, pero el punto está en identificar la falla y tratar día a día de no volverla a cometer, ¿vale? ¿Por qué? Hay veces que nos levantamos simplemente con ganas de ir a entrenar, hay veces que no. ¿Cuál es la solución? Simplemente ve, ejecuta, con ganas o sin ganas, ejecuta. Eso va a hacer que empieces a crear ese hombre o mujer que domina sus emociones y empiezas a terminar esa lista diaria que te va a llevar hacia tus objetivos, hacia tus metas. ¿Por qué es importante que domines tus emociones? Cuando dominas tus emociones, vas a poder avanzar un 1% diario hacia ese objetivo que tú tienes. Porque pasa mucho, y seguramente te ha pasado, que con una sola cosa de mierda que te pasa en el día, se te lleva todo el día.
¿Por qué? Porque estás centrado en esa emoción, que un familiar te dijo algo malo, que pasó un problema en el trabajo o que te rayaron el carro. Cuando me pasaban estas emociones, yo toda mi energía, toda mi emoción del día la determinaba en solo una acción o en solo una emoción que me había pasado. Entonces, si en la mañana que me levantaba para ir al trabajo y me habían rayado el carro, entonces todo el día me iba pensando en eso, todo el día me iba pensando en cómo puedo hacer para encontrar a la persona que me rayó el carro, cómo puedo hacer para hacer pagar a esa persona que me rayó el carro, pero no me daba cuenta que estaba toda mi energía depositado en esa acción y hacía que las oportunidades que me presentaba la vida las perdiera simplemente porque estaba centrado en una emoción pasada que no me aportaba nada. Entonces, entender que cuando dominas tus emociones es tan esencial para que puedas vivir en presencia, para que no simplemente derroches todo un simple día por una simple emoción que te pasó. Así que por eso es importante. Es fácil dominarlas cuando pasa algo bueno. Sencillo, porque estoy motivado, porque me llegó un dinero extra, porque recibí una buena noticia, vale, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando recibo una emoción mala? ¿Qué pasa cuando me cuentan algo que no sabía? ¿Qué pasa cuando me entero de algo? ¿Qué pasa cuando llegan esos problemas? Ahí es verdaderamente lo difícil y ahí es donde tienes que centrar tu atención en poner ese 1% diario en seguir mejorando. Y cuando te des cuenta, vas a pulverizar cualquier problema que te llega, cualquier emoción buena o mala la vas a pulverizar en instantes, porque ya empezaste a dominar eso y vas a empezar a encontrar cómo la vida te empieza a poner cada solución a todos tus problemas si te centras en vivir en presencia y en ejecutar lo que te decía al principio en tu lista. Vale, me pasó un problema, pero voy al gimnasio y ejecuto, pero tengo mi mente en ello mientras la vida me va proponiendo las soluciones para dominar ese problema que me pasó al principio, esos sentimientos que al principio de pronto me encontré o me querían determinar un día malo, y vas a ver cómo poco a poco tus días van mejorando, tus semanas van mejorando y absolutamente vas a entender el rumbo o encontrar ese rumbo perfecto para hacia tu vida. Una de las cosas que también para mí son innegociables en poder aprender a dominar mis emociones es el entrenamiento físico, es el gimnasio. Para mí, el gimnasio no lo veamos simplemente como ir al gimnasio y levantar pesas o simplemente porque uno se ve en un mejor físico. No, elimina todo eso. Cuando tú eliminas todo eso y abres tu mente, que es lo primero que yo le digo a mis afiliados en el Team 1%, hay que abrir nuestra mente. Es fácil entender el proceso como simplemente párate en el día en que estás hoy, ¿vale? Entonces, ponte, tienes 27 años también. Si a mis 27 años, cuando yo no vivía en Dubái todavía, por ejemplo, o ponte en la situación que tú quieras actualmente, ¿vale? El día de hoy tengo tanta edad. Céntrate y mírate desde afuera y mira si estás en pro de cumplir esos objetivos que tanto quieres. ¿Estás viviendo en la ciudad de tus sueños? ¿Tienes tu carro propio? ¿Estás generando los ingresos que tanto quieres? ¿Estás en el estado de salud que tanto quieres? Entonces, las creencias que tú has tenido durante 27 años o en la edad en la que estés no han servido de gran ayuda. Por eso es importante entender que tenemos que abrir nuestra mente, ya que el proceso que seguí durante toda mi vida no me ha dado los resultados que yo quiero. Entonces ahí está la clave para entender que tengo que abrir mi mente. Y abrir mi mente, por ejemplo, al hecho de que esa rutina diaria, el simple hecho de ir a un gimnasio, será algo que me va a poner bajo presión y voy a empezar a dominar mejor mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando no tengo ganas de ir a entrenar, pero voy, me empiezo a forjar esa disciplina. Y cuando empiezo a ver los resultados del gimnasio, voy a generar ese clic mental de algo que me gusta, me empiezo a ver mejor, me empiezo a sentir mejor, empiezo a tener más energía. Me pasa muchísimo, los afiliados, lo puedes ver ahí en mi perfil, en las historias, Alex Zorrilla 09, como los afiliados me empiezan a decir, mira, ya me es difícil fallar un día al gimnasio, ya me es difícil comer mal,
como mal y mi cuerpo lo empieza a rechazar con dolores de cabeza, te empiezas como a tambalear el sistema digestivo, empieza a dolerte el estómago, la panza, etc. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer las cosas bien. Claramente va a requerir un proceso, no es de un día para otro. Si estás listo para ir a otro nivel, mándame un mensaje que te voy a ayudar a llegar a ese nivel. Pero lo importante es que te centres en esas actividades diarias. Apúntate a un gimnasio, lo que siempre les digo, apúntate a una actividad física para que empieces a tener un cuerpo sano. Cuando tienes un cuerpo sano, tu mente está sana. Y si tu mente está sana, vas a empezar a tener ese pensamiento lúcido, ese pensamiento transparente, ese pensamiento claro, a dominar tus emociones y a ir en pro de esos objetivos que tú quieres, e ir en pro de ese rumbo que tú quieres, a estar atento a las oportunidades de la vida. Y quien quita, el día de mañana también estés viviendo en la ciudad de tus sueños, como yo lo hago aquí en Dubai. Así que nada, people, nos vemos en un próximo video. Cualquier comentario, coméntame cuál es tu situación. Déjame saber qué es la emoción más fuerte que sientes que no puedes dominar. Bien sea familiar, bien sea en el trabajo, bien sea mentalmente, porque una de las cosas más fuertes que tenemos que trabajar es ese diálogo interno, o es ese duelo con la persona que ves en el espejo. A veces ni siquiera es con un familiar, a veces ni siquiera es con las personas del trabajo, a veces el diálogo o el duelo más fuerte es con nosotros mismos. Así que déjamelo en los comentarios, estaré leyéndote. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, a seguir rompiendo. Nos vemos. ¡Let's go!